Muchos dicen que el conflicto entre Irán e Israel es simplemente la continuación del antiguo conflicto entre Ismael e Isaac, que lo que comenzó en Génesis sigue vivo hoy en la geopolítica del Medio Oriente. La idea suena lógica. Incluso parece tener sentido cuando se menciona en debates, sermones o análisis políticos, pero cuando uno mira con más atención la historia bíblica y el origen real de las naciones, algo no termina de encajar. Porque hay un detalle histórico que casi nunca se menciona, un detalle que cambia completamente la forma en que entendemos esta comparación. Y entonces surge una pregunta inevitable. Si Irán no proviene de Ismael, ¿por qué tantas personas creen que el conflicto entre Irán e Israel es la continuación de la historia entre Isaac e Ismael? En los últimos años se ha vuelto muy común escuchar una explicación sencilla para el conflicto moderno en el Medio Oriente. Muchos dicen que lo que estamos viendo hoy entre Irán e Israel no es simplemente política internacional, sino la continuación directa de una rivalidad mucho más antigua, la historia bíblica entre Isaac e Ismael. Según esta idea, la tensión actual sería la extensión de aquel conflicto familiar que comenzó en Génesis, cuando los descendientes de Abraham tomaron caminos distintos. Esta interpretación se ha difundido con mucha rapidez. Aparece constantemente en redes sociales, donde gráficos simples y mapas intentan conectar eventos actuales con historias bíblicas. También se escucha en predicaciones, en videos de internet y en explicaciones proféticas que buscan relacionar las noticias del Medio Oriente con la narrativa bíblica. En muchos de estos casos, la conclusión se presenta de forma muy directa. Israel representaría a los descendientes de Isaac, mientras que las naciones que se oponen a Israel, incluyendo a Irán, serían vistas como herederas de Ismael. A primera vista, la idea parece lógica. La Biblia sí habla de una historia complicada entre los descendientes de Abraham. Isaac fue el hijo de la promesa, mientras que Ismael también se convirtió en padre de una gran descendencia. Génesis mismo menciona tensiones entre las líneas familiares que surgieron de ellos. Por eso, cuando las personas observan conflictos actuales en la región, muchos asumen que simplemente están viendo una versión moderna de aquella rivalidad antigua. Pero aquí es donde debemos detenernos un momento y mirar con más cuidado. Porque aunque la Biblia sí describe la historia entre Isaac e Ismael, eso no significa automáticamente que cada nación moderna del Medio Oriente pueda colocarse fácilmente dentro de esa genealogía. En otras palabras, que exista un conflicto bíblico entre descendientes de Abraham no significa que todas las naciones actuales involucradas en la región provengan directamente de esas mismas líneas familiares. Y aquí es donde surge la pregunta clave que casi nunca se examina con calma. Cuando hablamos específicamente de Irán, ¿realmente estamos hablando de descendientes de Ismael? ¿O estamos mezclando historias bíblicas con identidades históricas que en realidad tienen un origen completamente diferente? Hasta ahora hemos visto algo importante. Muchas personas creen que el conflicto moderno en el Medio Oriente es simplemente la continuación del antiguo conflicto entre Isaac e Ismael. Bajo esa idea, Israel representaría la línea de Isaac, mientras que naciones que hoy se oponen a Israel, como Irán, serían vistas como parte de la descendencia de Ismael. Pero cuando dejamos a un lado las interpretaciones rápidas y comenzamos a mirar la historia con más cuidado, aparece una pregunta que casi nunca se formula directamente. Porque el punto central no es solo si existe tensión en la región, ni siquiera si algunas rivalidades pueden tener raíces antiguas. La verdadera pregunta histórica es mucho más específica y mucho más importante. ¿Realmente Irán desciende de Ismael? Porque si la respuesta es sí, entonces la interpretación popular podría tener una base histórica. Pero si la respuesta es no, entonces toda esa explicación del conflicto moderno necesita ser reconsiderada. Para entender bien esta pregunta, primero necesitamos volver al texto bíblico y observar con calma quién fue realmente Ismael. La historia comienza en Génesis 16. Abraham aún no tenía el hijo que Dios le había prometido, y su esposa Sara era estéril. En ese contexto, siguiendo una costumbre antigua del Medio Oriente, Sara le entregó a su sierva egipcia, Agar, para que Abraham tuviera un hijo por medio de ella. De esa unión nació Ismael. Así que Ismael fue hijo de Abraham, pero no de Sara. Desde el principio,
su historia quedó marcada por una tensión familiar que la Biblia describe con mucha honestidad. Más adelante, Dios cumple la promesa que había hecho a Abraham y nace Isaac, el hijo que vendría directamente de Sara. Esto crea una diferencia importante dentro de la narrativa bíblica. Ismael era hijo de Abraham y Dios también lo bendeciría, pero Isaac sería el hijo a través del cual continuaría la promesa del pacto. Esta tensión aparece claramente en Génesis 21, cuando finalmente Sara da a luz a Isaac. El texto describe que, después de cierto tiempo, surgieron conflictos dentro de la familia, y Abraham terminó enviando a Agar e Ismael lejos del campamento. Sin embargo, la Biblia también enfatiza que Dios no abandonó a Ismael. En ese mismo capítulo, se declara que Dios haría de él una gran nación. Más adelante, en Génesis 25, la Biblia vuelve a mencionar la descendencia de Ismael. Allí se enumeran sus 12 hijos, quienes se convierten en jefes de tribus. El texto describe cómo estos descendientes se establecieron en una amplia región que se extendía hacia el oriente y el sur del territorio de Canaán. En Génesis 25:18 se dice que habitaron desde Avila hasta Shur, que está enfrente de Egipto en dirección a Asiria. Esta descripción apunta a zonas que históricamente se asocian con las regiones del desierto árabe y con pueblos nómadas que vivían en esas áreas. Por esa razón, muchos estudiosos de la Biblia han relacionado tradicionalmente a los descendientes de Ismael con antiguos pueblos árabes que se desarrollaron en esas regiones del Medio Oriente. No se trata de una sola nación específica, sino de múltiples tribus que surgieron de esa línea familiar y que se movieron por territorios amplios del desierto y sus alrededores. Este contexto bíblico es importante porque nos muestra algo clave. La descendencia de Ismael está claramente vinculada con regiones árabes cercanas a Canaán y al desierto que se extiende hacia el este y el sur. Y aquí es donde la pregunta vuelve a tomar fuerza. Si la Biblia ubica a los descendientes de Ismael principalmente en esas regiones, entonces surge una cuestión histórica que debemos examinar con cuidado. ¿De dónde proviene realmente Persia, el antiguo nombre del territorio que hoy conocemos como Irán? Después de entender quién fue Ismael y dónde se establecieron sus descendientes según la Biblia, aparece un punto importante que muchas veces se pasa por alto. La Escritura ubica a los descendientes de Ismael en regiones asociadas con pueblos del desierto árabe, al oriente y al sur de Canaán, es decir, en territorios que históricamente se relacionan con tribus árabes antiguas. Pero cuando miramos la historia del territorio que hoy llamamos Irán, encontramos algo interesante. Durante siglos, ese territorio fue conocido con otro nombre, Persia. De hecho, hasta el año 1935, el nombre Persia era el que la mayor parte del mundo utilizaba para referirse a ese país. Fue recién en el siglo XX cuando el gobierno decidió promover oficialmente el nombre Irán para su uso internacional. Ahora bien, Persia no era simplemente una región cualquiera del Medio Oriente. Era una civilización antigua con una identidad cultural muy definida. Tenía su propio idioma, su propia estructura política, su propio desarrollo histórico y una tradición cultural distinta a la de los pueblos árabes del desierto. A lo largo de los siglos, Persia llegó a convertirse en uno de los grandes imperios de la antigüedad, conocido por su organización administrativa, sus extensos territorios y su influencia en la historia del cercano Oriente. Cuando los historiadores hablan del Imperio Persa, se refieren a una civilización que surgió en la meseta iraní y que desarrolló una identidad propia, diferente de las tribus árabes que se expandieron en las regiones desérticas al sur y al oeste. Esto no significa que Persia no tuviera contacto con otros pueblos del Medio Oriente, pero sí indica que su origen cultural y étnico pertenece a una tradición histórica distinta. Y aquí es donde la pregunta del video comienza a volverse más interesante. Si los descendientes de Ismael están asociados bíblicamente con pueblos árabes del desierto, y si el territorio que hoy llamamos Irán fue durante siglos la civilización persa, entonces surge una cuestión histórica que vale la pena examinar con más cuidado. ¿De dónde vienen realmente los persas según la historia antigua? Cuando hablamos de Persia en la Biblia, no estamos hablando de un pueblo desconocido o aislado de la historia bíblica. De hecho, Persia aparece en varios momentos clave de las Escrituras,
especialmente durante el período en que el pueblo de Israel estaba en el exilio. Uno de los lugares más claros donde aparece Persia es en el libro de Daniel. Allí se menciona el poderoso imperio medo-persa que surgió después de la caída del imperio babilónico. Según el relato bíblico, este imperio se convirtió en una de las grandes potencias que dominaron el mundo antiguo. En el capítulo 5 de Daniel se describe la caída de Babilonia, y en el capítulo 6 aparece gobernando Darío el Medo, uno de los líderes del nuevo imperio. Este momento marca el inicio del dominio medo-persa sobre los territorios que antes controlaba Babilonia, incluyendo la región donde vivían los judíos exiliados. Pero la participación de Persia en la historia bíblica no termina ahí. Uno de los personajes más importantes de este imperio fue el rey Ciro el Grande. La Biblia lo menciona en el libro de Esdras y también en las profecías del libro de Isaías. Según el relato bíblico, Ciro tomó una decisión que cambiaría el destino del pueblo de Israel. Permitió que los judíos regresaran a Jerusalén después del exilio en Babilonia y autorizó la reconstrucción del templo. Este decreto fue visto por los escritores bíblicos como parte del plan de Dios para restaurar a su pueblo. Otro momento importante donde aparece Persia es en la historia narrada en el libro de Esther. Este libro se desarrolla completamente dentro del imperio persa durante el reinado de Asuero. En esta historia, una joven judía llamada Esther llega a convertirse en reina de Persia y juega un papel clave para salvar a su pueblo de un plan de exterminio organizado por Amán. Gracias a la intervención de Esther y su primo Mardoqueo, el plan es descubierto y los judíos logran librarse de la destrucción. Todos estos relatos muestran algo muy importante. Persia sí tiene un papel claro dentro de la historia bíblica. Aparece como un gran imperio que gobernó vastos territorios y que, en varios momentos, influyó directamente en el destino del pueblo de Israel. Sin embargo, la Biblia presenta a Persia como una civilización y un imperio propio, con su propia identidad histórica. No se describe como parte de los pueblos árabes del desierto asociados con los descendientes de Ismael, sino como una potencia distinta dentro del panorama del antiguo cercano Oriente. Y entender esta diferencia es clave para interpretar correctamente cómo encajan Persia y otros pueblos dentro del relato histórico de la Biblia. Cuando se habla del Medio Oriente, muchas veces se piensa que todos los pueblos de la región tienen el mismo origen, pero históricamente eso no es así. Un ejemplo claro es la diferencia entre los persas y los árabes, dos pueblos con identidades distintas. La primera diferencia importante está en el idioma. Los persas hablan persa, también conocido como farsi, una lengua que pertenece a la familia indoeuropea, la misma familia lingüística a la que pertenecen idiomas como el español o el inglés. En cambio, los árabes hablan árabe, que forma parte de la familia de lenguas semíticas, la misma familia del hebreo y el arameo. Esto significa que, aunque hoy comparten una región geográfica cercana, sus idiomas tienen raíces completamente diferentes. Otra diferencia clave es la cultura. La civilización persa se desarrolló durante miles de años en la meseta iraní y dio origen a grandes imperios antiguos como el Imperio Persa. Esta civilización desarrolló su propia literatura, su propia arquitectura y una identidad cultural muy definida. Por otro lado, la cultura árabe se desarrolló principalmente en la península arábiga, donde surgieron tribus nómadas y comunidades del desierto que más tarde formarían parte del mundo árabe. También hay diferencias en el origen histórico. Los persas descienden de pueblos antiguos que se establecieron en la región que hoy conocemos como Irán, donde surgieron reinos y imperios organizados desde tiempos muy antiguos. Los árabes, en cambio, tienen su origen en las tribus de la península arábiga, una región desértica que incluye territorios como la actual Arabia Saudita, Yemen y Jordania. Finalmente, está la identidad étnica. Aunque hoy muchos países del Medio Oriente comparten religión o intercambios culturales, los persas mantienen una identidad histórica distinta a la de los pueblos árabes. De hecho, los habitantes de Irán generalmente no se identifican como árabes, sino como persas. En resumen, aunque persas y árabes han convivido durante siglos en regiones cercanas y han influido unos en otros, su idioma, su origen histórico y su identidad cultural
muestran claramente que se trata de pueblos diferentes. Después de ver todos estos datos históricos y bíblicos, llegamos al punto clave de este video. Durante mucho tiempo, algunas personas han asumido que todos los pueblos del Medio Oriente descienden de los mismos linajes bíblicos, pero cuando observamos la historia con más atención, aparece una diferencia importante. La Biblia ubica a los descendientes de Ismael en regiones asociadas con tribus del desierto, principalmente en la península arábiga. Estas tribus están vinculadas históricamente con pueblos árabes que habitaron esas zonas durante siglos, pero el territorio que hoy conocemos como Irán tiene una historia distinta. Durante la mayor parte de la historia antigua, este territorio fue conocido como Persia, una civilización con su propio idioma, su propia cultura y su propio desarrollo histórico. De allí surgieron imperios poderosos como el Imperio Persa, que incluso aparece varias veces dentro del relato bíblico. Por eso, cuando se examinan los datos históricos y culturales, la conclusión es clara: Irán no desciende de Ismael. Irán está relacionado con la antigua Persia. Y entender esta diferencia es importante, porque nos ayuda a interpretar correctamente la historia del Medio Oriente y también el papel que cada uno de estos pueblos ha tenido dentro del relato bíblico. Después de ver todo esto, vale la pena detenernos un momento y pensar en algo importante. Muchas veces, cuando observamos los conflictos modernos del Medio Oriente, tratamos de explicarlos de forma muy rápida usando historias bíblicas. Es común escuchar que ciertos países o pueblos actuales corresponden directamente a personajes o naciones mencionadas en la Biblia, pero la historia real suele ser mucho más compleja. Entre los tiempos bíblicos y el mundo actual han pasado miles de años. Imperios han surgido y han caído. Fronteras han cambiado muchas veces. Pueblos distintos se han mezclado, han migrado y han desarrollado nuevas identidades culturales. Por ejemplo, en la Biblia encontramos imperios como Persia, Babilonia o Asiria interactuando con el pueblo de Israel. Cada uno tenía su propia historia, su propia cultura y su propio papel dentro del contexto de ese tiempo. Cuando intentamos tomar esas realidades antiguas y aplicarlas directamente al mundo moderno, sin estudiar el contexto histórico, corremos el riesgo de simplificar demasiado algo que en realidad es muy complejo. Por eso, es tan importante acercarnos a la Biblia con paciencia, con estudio y con deseo de entender el contexto en el que fue escrita. Porque cuando exploramos la historia bíblica con profundidad, descubrimos que el mundo antiguo era mucho más diverso y fascinante de lo que a veces imaginamos. Al final, todo esto nos deja con una idea muy clara. La historia bíblica del Medio Oriente es mucho más compleja de lo que muchas veces pensamos. La Biblia menciona pueblos, imperios y culturas que interactuaron durante siglos, cada uno con su propio origen y su propia identidad. Persia, Babilonia, Israel, Asiria, todos forman parte de un escenario histórico mucho más amplio de lo que solemos resumir en una explicación rápida. Y cuando tomamos el tiempo para estudiar esos detalles, no solo entendemos mejor la historia, sino que también comprendemos mejor el mensaje de la Biblia. Por eso, más que quedarnos con ideas simplificadas, vale la pena hacer algo mucho más valioso: abrir las Escrituras, estudiar su contexto histórico y explorar con profundidad lo que realmente nos enseñan. Porque cuando investigamos con cuidado, descubrimos que la historia bíblica es más rica, más profunda y más fascinante de lo que muchas veces imaginamos. Si este video te pareció interesante, te invito a suscribirte al canal para seguir explorando más historias, misterios y descubrimientos que pocas personas conocen. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido y compartir este video con alguien a quien también le interesen estos temas. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo y podamos traer más investigaciones como esta. Y antes de irte, te recomiendo ver el siguiente video que aparece en pantalla, donde hablamos sobre unos documentos encontrados en China que mencionan a Jesús y que han generado muchas preguntas entre historiadores e investigadores. Nos vemos en el próximo video.